Buenos días a todos y a todas. Es una alegría poder tener la posibilidad de estar conectados en forma sincrónica y en esta posibilidad para poder trabajar sobre orientaciones de la primera entrega. Bueno, voy a compartir la pantalla y ya le voy a dar la palabra a nuestra coordinadora Rosario Castaneira para que les dé la bienvenida y les voy a tomar la palabra en forma particular. Bien. Bueno, en primer lugar va a hablar Rosario Castaneira, que es nuestra coordinadora académica de este curso, en este equipo de trabajo. Somos 3 personas en este aula. Nuestra coordinadora pedagógica, Viviana Cuesta, nuestra coordinadora académica, Rosario Castañeda, y quien les habla, Nancy Rojes. Soy la tutora de ustedes en este desafío del diseño, implementación y evaluación del programa de ETP. Rosario, tenés la palabra. Sí, gracias Nancy. Bueno, buenos días a todos y todas. Un verdadero placer poder acompañarlos en este encuentro, primer encuentro sincrónico, en una de las 5 propuestas formativas de la actualización académica en gestión. Como dijo Nancy, somos un equipo que trabaja en conjunto para ofrecerles todo el acompañamiento necesario y, bueno, contarles que Nancy, la doctora Nancy Ross, es su tutora, y la verdad que en lo personal considero que es un lujo que tengan la oportunidad de trabajar con ella, de que ella los acompañe en este desafío. Así que nada, pedirles que la aprovechen al máximo, y bueno, hoy les va a estar compartiendo cuestiones muy puntuales de esta propuesta formativa de la actualización en gestión. Bueno, muchas gracias, Rosario. Nuevamente, porque recién mientras estabas hablando ingresaron otros compañeros de cursada. Les doy la bienvenida en el nombre de esta actualización y de este curso en especial que vamos a desarrollar por estos 2 meses y que estamos próximos a la entrega, la primera entrega de la práctica situada. Antes de empezar con las orientaciones, me gustaría trabajar algunos temas que tienen que ver con nuestro lugar de encuentro, que es el aula, las reflexiones, el fortalecimiento que tenemos a través de los intercambios, y en especial algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de los foros de socialización. Por un lado, la presentación en el foro, y por otro lado, el uso del foro de consultas, donde pueden de alguna forma volcar todas las inquietudes y dudas que tengan, y bueno, si son de orden personal, lo hacen a través del correo electrónico o a través de los mensajes internos por plataforma. Bien, después vamos a hablar un poquito de los requisitos de aprobación y después vienen las orientaciones. Bien, cuando ustedes ingresan a este aula, la puerta de ingreso van a encontrar esto, que es la presentación del curso, y tienen ahí unos detalles. A la izquierda tienen secciones del curso donde están los componentes, después participantes donde están sus compañeros, el área personal donde van a encontrar algunos videos tutoriales que ayudan a mejorar los datos del perfil, y también de los primeros recorridos del uso de la plataforma. Está el calendario, que es muy importante tenerlo en cuenta al momento de hacer las actividades.
Y a la derecha van a encontrar la presentación, donde están los foros y avisos que salen semanalmente. Después vienen los componentes, después viene la práctica situada, que tiene 2 partes o 2 tramos, y el cierre, y después hay otro espacio que se llama postítulo, que quizás Rosario quiere decirles algo, que me parece importante. Sí, comentarles que es muy importante que accedan a la pestaña postítulo. Primero contarles que diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos DTP es una de las 5 propuestas formativas de la actualización académica en gestión. ¿Sí? Digamos que de esas 5 propuestas, la última se llama Taller Integrador y tiene como condición de cursada haber aprobado los 4 espacios anteriores. Es muy importante que ustedes conozcan en la pestaña postítulo porque, entre otras cuestiones, está el régimen académico de la actualización académica en gestión. Hay también un documento sobre preguntas frecuentes, y el desarrollo de, digamos, de los contenidos de cada espacio. Es bueno conocer la propuesta formativa en su totalidad. Por otra parte, también pedirles que ustedes vayan llevando un registro de los cursos que van realizando en cada periodo, para no volver a cursar el mismo en el siguiente periodo, ¿no? El 3 de mayo se habilita la segunda etapa de inscripciones y bueno, la idea es que ustedes puedan elegir otros de los 3 espacios, porque como les dije, el taller integrador tiene una condición especial de cursada, para seguir avanzando, ¿no? Para el logro de la certificación correspondiente. Bueno, gracias Rosario. Yo voy a continuar. Para los que entraron recién les doy la bienvenida. Agradezco infinitamente esta posibilidad que tuvieron de poder participar, porque a nosotros también nos permite interactuar con ustedes. En la primera parte de este encuentro sincrónico yo voy a hacer un pantallazo de algunas tareas iniciales y de la aprobación, las condiciones de aprobación, y después orientaciones para la primera entrega. Y después lo vamos a abrir al diálogo, donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que deseen, vamos a intercambiar ideas. Y el esfuerzo que están haciendo es considerable porque es un horario de trabajo, muchos de ustedes están frente a las responsabilidades académicas, pero lo importante es que podemos celebrar este encuentro y seguramente va a provocar o se va a reflejar en sus prácticas situadas algo de lo que acá acontece. Bien. En cuanto a los espacios de presentación, van a ver que tienen una parte de información general, después la encuesta de expectativa que todos tienen que hacer, porque si bien es una actividad optativa, uno no recibe ningún puntaje por eso, ayuda al mecanismo del trabajo dentro del aula, y sobre todo al momento de evaluar, porque cuando uno puede leer cómo son sus posibilidades, cuáles son sus expectativas, qué tiempo puede dedicar a esta cursada, también entiende la propuesta que presenta. Muchos la han complementado, pero faltan algunas y bueno, están invitados cordialmente. Después está la zona de avisos, donde todas las semanas ustedes van a encontrar una publicación, y junto con esa publicación, orientaciones. Si bien este es un curso que ustedes desde el primer día tienen todos los componentes y tienen el cronograma, es importante hacer un seguimiento semana a semana, entrar en el aula, ver novedades, leer los foros, sobre todo el foro de consulta, y leer los avisos. Escribir en el foro de consulta si tienen alguna necesidad, y por otro lado también leer a sus compañeros, porque a veces las consultas o las presentaciones de sus compañeros pueden abrir algunas cuestiones que son interesantes para el trabajo que ustedes realizan en sus instituciones. Bien, tareas iniciales son la presentación, la consulta a la tutora, editar el perfil. Hay un tutorial
que ustedes pueden ver cómo se edita, es muy importante que se fijen cómo están escritos sus nombres y sus apellidos, y sobre todo que esté la foto de ustedes. Yo les insisto mucho porque para mí es difícil evaluar un anónimo. Y a veces ese anónimo además tiene mal escrito su apellido y su nombre. Entonces es como que uno evalúa a una persona, pero no tiene como el contexto que hace a esa evaluación. Y ustedes que son docentes saben de lo que estoy hablando. Bien, pasemos a los requisitos. Ustedes muchos han participado de otros cursos de esta actualización y saben que hay una práctica situada y una actividad de cierre. La práctica situada tiene dos instancias. La primera empieza la entrega el 26 de abril hasta el 2 de mayo. La segunda va a ser después en otra fecha que está en el cronograma, que es a partir del 17, hasta el 17, perdón, y para esa segunda entrega vamos a tener un encuentro donde voy a hacer orientaciones específicas de todo el proyecto, porque ustedes cuando estén en el segundo encuentro sincrónico habrán atravesado la primera entrega, la retroalimentación, y entonces estamos en condiciones de hablar de la segunda entrega. Y para cerrar este curso vamos a tener una actividad de cierre donde también les pedimos que la completen, es importante, es una de las actividades que a nosotros nos sirven porque ustedes hacen como una coevaluación de la retroalimentación que recibieron de todo el proyecto. Bueno, vamos a abocarnos a lo que nos acontece en esta mañana. Tenemos como consigna trabajar a partir de lo que hemos leído en el componente 2 y 3, trabajar sobre un proyecto innovador y nos piden definir la naturaleza del proyecto, el origen y la fundamentación y sus objetivos. Ya voy a trabajar puntualmente y de acuerdo a la bibliografía que tienen las componentes. Todo esto que nos piden en la primera entrega. Lo importante acá es que hay una planilla que ustedes si hacen clic, en la parte dice a modo de ejemplo, le proponemos la siguiente plantilla para elaborar la primera parte. Cuando ustedes hacen clic ahí, les va a aparecer esta hoja donde ustedes sí pueden escribir, pueden usarla de modelo, pueden agrandarla porque a lo mejor no alcanza, a lo mejor no alcanza, y entonces es muy importante que tengan cómo estructurar su trabajo. En esta primera entrega lo que a nosotros nos piden es que, además de los datos personales en la portada, donde ahí se define cuáles son, que ustedes hagan una contextualización, porque si van a hacer un proyecto, hay que, lo primero que hay que enmarcar en dónde vamos a realizar ese proyecto, cómo es la institución, qué contexto tiene, cómo es la comunidad educativa, cuál es el contexto social de donde se inserta la institución donde trabajamos y somos, o docentes que queremos ser del equipo de conducción, o somos del equipo de conducción y queremos aprender a hacer proyectos innovadores. Ahora vamos a ver a qué apunta esto de los proyectos innovadores. Entonces, la primera parte del proyecto es qué se quiere hacer. Y eso es la naturaleza del proyecto. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pero para saber yo qué es lo que quiero hacer, primero tengo que haber realizado así como un diagnóstico y ver problemáticas. Las problemáticas siempre tienen trayectoria, siempre tienen historia. O sea, nosotros no amanecemos un día en la institución y vemos que hay una problemática. La problemática la vamos observando a lo largo de nuestra gestión, a lo largo de nuestro trabajo en la comunidad. Después tenemos que indicar por qué se quiere hacer eso. O sea, vemos el problema a partir del diagnóstico y queremos implementar un proyecto innovador para mejorar esa problemática o para solucionarla. Entonces, ahí tenemos que fundamentar por qué presentamos ese proyecto para esa problemática. Y finalmente, en la primera entrega, lo que piden son los objetivos para qué se quiere hacer esto. Y esto de los objetivos para qué se quiere hacer esto tiene una doble dimensión. ¿Para qué se quiere hacer esto? Desde mi lugar como
integrante del equipo de conducción, o desde mi lugar como docente que quiere alguna vez ser miembro del equipo de conducción, y desde el lugar a quienes voy a destinar ese proyecto de plan innovador. Ahora, para poder saber, a ver, ¿qué proyecto? Mi proyecto puede ser tal, puede tener esta temática, puedo abordar esta problemática, porque es una pregunta frecuente. Quienes han cursado antes que ustedes este espacio, preguntan, ¿yo puedo presentar un proyecto de esta naturaleza? Bueno, la llave clave para saber si mi proyecto puede cuadrar en un proyecto innovador está en el componente 2. Y especialmente cuando vamos al 2.2, que son la parte de acción y reflexión, nos dice que nosotros pensemos en un proyecto para ese diagnóstico que hicimos y la problemática que descubrimos, pensemos un proyecto innovador desde el enfoque estratégico situacional. Y el componente 2 habla de ese enfoque. Y remite a un autor que se llama Carlos Matus, quien él propuso un método que se llama proyectos estratégicos situacionales, donde habla qué es una planificación estratégica situacional, qué es planificar. Y él indica que planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática, explicar posibilidades y analizar qué ventajas y desventajas tenemos. Y sobre todo, pensar en los por qué lo puedo hacer o por qué no puede ocurrir eso mañana ni pasado, y si puede ocurrir más adelante, o por qué es viable o no es viable, por qué es eficaz las actividades que yo presento, o por qué no lo son. En el componente 2 nosotros encontramos una bibliografía que es de Matus, y yo abajo les puse otra que amplía un poco esto, que no está dentro del componente, pero a veces cuando leemos un autor, sobre todo si no lo conocemos, nos interesa saber quién fue Carlos Matus. Bueno, era académico, pero además fue ministro de Economía del presidente Allende en Chile, y lo particular es que su método lo implementó dentro de sus trabajos en lo privado y en lo público, y las instituciones educativas han tomado esas propuestas para poder trabajar en planes de innovadores dentro de las instituciones y para hacer mejoras a situaciones problemáticas que han detectado. La propuesta que yo les hago abajo tiene un link que, si bien no es buena, por lo menos entienden por qué amplía un poco el texto que ustedes tienen en el componente. Y el librito es bastante ameno porque es una entrevista, o sea, Huertas le hace a Matus una entrevista sobre ese método, y entonces es muy llevadero. No propongo que lo lean ahora, pero si en algún momento lo intentan hacer, es interesante. Bien. Innovador, no dentro de un grupo reducido. Esa innovación tiene que ser para la institución educativa y sus destinatarios, que son los estudiantes, y en consecuencia los docentes. Porque si los estudiantes son los destinatarios de este plan innovador, los docentes, que son los que están con los estudiantes y los que acompañan ese proceso de formación, también son destinatarios. Entonces, el proyecto puede ser para un sector de la institución, pero siempre va a contribuir a mejorar la calidad y la finalidad de ese proceso de educación que tiene que ver con el perfil que ustedes dentro de la institución han determinado en el ideario de la institución. Entonces, es muy importante que cuando pensemos en este proyecto, pensemos que no es un proyecto destinado solamente para el edificio o para los docentes.
porque si lo que hacemos de mejora dentro del edificio no tiene que ver con la calidad o la mejora del trabajo con los estudiantes, no sirve. Cuando hablamos de la naturaleza del proyecto, como dije anteriormente, nos preguntamos qué se quiere hacer. Entonces ahí tenemos que definir la idea central de nuestro proyecto. No tiene que ser muy extensa, tampoco tiene que ser tan sintética que no nos demos cuenta de qué se trata ese proyecto, de qué es lo que se quiere implementar. Y además, ¿cuál es la necesidad? O sea, cuando ustedes definen qué es lo que quieren hacer, tienen que plasmar en ese escrito claramente cuál fue la problemática o la necesidad que originó implementar ese proyecto, o ponerlo en marcha, o escribirlo para que se ponga en marcha. ¿Por qué se quiere hacer? Bueno, ahí entra en juego el diagnóstico y la problemática que detectaron. Y como les decía, trabajen con problemas que tienen así como recorrido histórico. No tiene que ser un viejo recorrido histórico, pero no puede ser una problemática que surgió hoy. Es una problemática que hemos detectado a lo largo de esta gestión que estamos haciendo, o como docentes y atendiendo la gestión estamos observando. Porque tengan en cuenta que este curso, como los otros, está destinado a los integrantes del equipo de conducción, dígase director, regente, secretario, jefe de área, pero también pueden participar docentes que están aspirando a ser del equipo de conducción, o no aspiran a ser del equipo de conducción, pero quieren involucrarse más con la institución y quieren trabajar desde sus aulas con una mirada más integral de lo que es la gestión dentro de la institución. ¿Cómo trabajar qué y por qué y para qué? Bueno, yo sugiero que esta lectura del componente se acompañe con una mirada puntual en un libro que sugieren dentro de los componentes, que es Cómo elaborar proyectos, que es de Ezequiel Anderek, y sobre todo que lean entre la página 9 y 13, donde están estas cuestiones que estamos trabajando para esta primera entrega. Bueno, ¿para qué se quiere hacer? Ahí entra en juego lo que son los logros que uno piensa que va a alcanzar con esta ejecución de este proyecto, pero entran en juego dos cuestiones: los propósitos y los objetivos. Y algo que es muy interesante, porque a veces se mezclan y no los diferencian, los propósitos siempre son más amplios porque tienen que ver con nosotros, con los que gestionamos. El propósito es mío. Los objetivos los tengo que poder evaluar o poder ver, observar en los destinatarios. Y tiene que estar discriminado, porque no se pueden mezclar propósitos y objetivos. Cuando hacemos la planificación áulica tampoco podemos mezclar nuestros propósitos con los objetivos que queremos que alcancen los estudiantes a los que estamos implementando esa planificación. Bueno, yo creo que con esto he llegado, salvo que hay un buzón de entrega, que es el 5.2, y que tiene que estar todas estas cuestiones de la portada, la contextualización, que el archivo tiene que estar bien denominado, que sean respetuosos y cuidados en la escritura, porque este curso está destinado a personas que tienen trayectoria académica y por lo tanto la escritura hay que cuidarla, porque bueno, habla de nosotros también. Y cuando digo hay que cuidarlo, la estética del texto, la forma de escritura, cuidar la sintaxis, la ortografía, la puntuación, escribir con mayúscula cuando sea necesario y con minúscula también, pero no todo en mayúscula, porque es muy, muy difícil poder leer un texto, y como se los expliqué en el foro de consultas,
escribir en mayúscula también tiene que ver con algo que uno implementa en la escritura, que es el dirigirse al otro con el tono elevado de voz. Y cuando uno intenta presentar una propuesta innovadora, lo que tiene que hacer principalmente es cautivar a las personas a las que se la presenta para conseguir que lo acompañen en esa gestión y conseguir la financiación para hacerlo. Bien, en este encuentro llegamos hasta acá y después va a haber otro encuentro para la segunda parte. Muchas gracias y ahora voy a dejar de compartir pantalla para escuchar las preguntas de ustedes, sus comentarios, lo que quieran. Para los que fueron entrando mientras estaba hablando, les doy la bienvenida nuevamente, porque he dado unas cuantas admisiones, me alegra de que esté tan concurrido este curso, porque es difícil los horarios, pero bueno, queda la grabación y también el PowerPoint también lo van a recibir. Bueno, los escucho. No sé si Rosario quiere agregar algo. No, pensando en lo que dijiste recién, Nancy, los que se fueron sumando al final, es importante repetir para los que están presentes y darle a conocer a los que ingresaron que diseño es una propuesta de las 5 que componen la actualización académica en gestión, que es muy importante que accedan a la pestaña postítulo para conocer la propuesta en su totalidad, conocer quiénes son los destinatarios, es dimensionar que es la primera propuesta formativa destinada a la formación técnica profesional. Antes no había, así que poner en valor esta propuesta. Como dijo Nancy, si bien los destinatarios son aquellos que conforman equipos directivos, por supuesto también es para los docentes que aspiran a hacerlo, o como dijo Nancy, que pretenden ir avanzando en su formación continua y permanente, ¿no? Y bueno, agradecerles, como dijo Nancy, que participen, que se tomen este tiempo, pensar que ese proyecto innovador tiene que impactar, si volvemos al componente 2, justamente en los y las estudiantes de la escuela técnica, ¿no? de la ETP. Yo quería hacer una pregunta. Osvaldo Casina no es cursante, debe ser el celular de alguien que está utilizándolo el cursante, pero no sé quién es la persona que está escuchando bajo el nombre de Osvaldo Casina. Y tampoco Moto G6 Plus, tampoco sé quién es. Tal vez pueden usar el chat por si no pueden hablar para compartir. Bueno, escuchamos las preguntas de ustedes y mientras tanto me responden lo que... No lo escucho. Yo, perdón, hola, buenos Hola, días. Daniela. ¿Qué tal? Me quedé con una duda respecto a lo que es el problema de recorrido histórico que mencionabas, Nancy. No. O sea, ¿habrá algún pequeño ejemplo como para entender? A ver, yo te voy a dar un ejemplo que me parece, cuando yo me refiero al problema, nuestras instituciones de repente tienen ciertas complejidades. Tenemos los talleres abajo y la parte de cursadas y de lo que es la dirección, los laboratorios arriba. Pero nuestras instituciones de repente tienen ciertas problemáticas de accesibilidad. Y nos ocurre que nuestros estudiantes no siempre pueden movilizarse de un lado al otro. Entonces nosotros tenemos que hacer una reorganización de la institución, ya sea edilicia, pero también docentes, y trabajar ciertas problemáticas que se presentan con esa movilidad. Entonces, eso que observamos, no lo observamos hoy que aparecimos en la institución o este año 2021,
vimos que esa es una problemática. Entonces, esas cuestiones requieren de insumos, porque tengo que reestructurar la institución para que sea más funcional, que se pueda trabajar más integradamente con los estudiantes y los docentes, que haya una mirada más atenta sobre la comunidad, porque si yo estoy confinada en un rincón y no puedo ver a mi institución, y no puedo acceder a mi institución de todos los lugares, eso no me puede ocurrir. De repente, si yo trabajo dentro de un laboratorio, porque tenemos laboratorio, y no tenemos condiciones adecuadas para el tipo de actividades experimentales que realizamos, ahí hay una problemática que incide sobre lo que son las seguridades que tiene que tener ese laboratorio, pero también incide sobre las buenas prácticas y las incomodidades que genera para el llevar adelante esas prácticas. Lo mismo pasa cuando hacemos las prácticas profesionalizantes y tenemos que salir de la institución, o tenemos que ofrecer prácticas profesionalizantes en una comunidad donde no tenemos posibilidad de llevarlas a cabo, y tenemos que generar cuestiones que tienen que ver con prácticas significativas, porque de repente, en este contexto de pandemia, de repente hay prácticas que se hacían en lugares que eran apropiados, pero ahora con todo ese tema de aislamiento, los estudiantes no pueden acceder. Entonces, ¿qué hago? No hago práctica. Sí, tengo que hacer práctica. Entonces tengo que generar dentro de mi institución un espacio para que ellos puedan hacer esas prácticas que sean significativas y que después, cuando esto termine y ellos vayan al campo laboral, no incida negativamente. Pero para eso tengo que haber detectado el problema primero. Nancy, Sí. ¿puedo sumar ¿Sí? algunas ideas? También es muy importante que un proyecto innovador piense en lo sociocomunitario, ¿no? Sí. Entonces, pensar en estas problemáticas que no son nuevas, pero que detectamos en la comunidad, donde está nuestra ETP incluida, y bueno, pensar problemáticas que puedan colaborar, no solo con los estudiantes, fundamentalmente con los estudiantes, pero proyectándolo hacia la comunidad educativa, ¿no? Trayendo, aportando soluciones. Y también sumar a la formación profesional, que los que transitamos este curso, en este momento yo acompaño desde un lugar, pero el año pasado estaba tutoreando esta misma propuesta. La formación profesional viene con propuestas, con proyectos innovadores, la verdad que nos sorprenden gratamente. Entonces, incentivarlos a seguir pensando siempre con proyección en la comunidad, ¿no? Que las escuelas puedan colaborar en este sentido. Nancy, no, por favor, era el que dice Moto G es Gonzalo Ortega, así que gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Osvaldo Casina, en realidad es Patricia Retamar, que sí, tiene les di las problemas. gracias recién. Ahí está, bueno. No sé si hay más preguntas, ¿quieren comentar algo? ¿Algo que les parece importante señalar de esta cursada? ¿Alguna dificultad que tengan? ¿Alguna problemática que ustedes hayan visualizado en estos 3 semanas ¿sí? de cursada? Sí, Marino. Marino. Buenos días a todos. Buenos días. En realidad no tiene que ver con la cursada en sí, sino con el potencial de los trabajos que pueden surgir acá. ¿Hay algún repositorio con respecto al tema de los trabajos que se realizan? Porque en virtud de las diferentes propuestas que estoy escuchando o sugerencias, son muy importantes para la escuela en el sentido de que se pueden aprovechar desde el punto de vista institucional todos los aportes que hacen los colegas con respecto al tema de
problemáticas que pueden ser sociocomunitarias, institucionales. ¿Hay algún repositorio sobre estos temas? En realidad, al momento no hay, venimos pidiendo desde hace unos años que se genere este repositorio, pero bueno, con los cambios de gestión, ¿no? Se suceden un montón de cuestiones, pero vamos a seguir insistiendo para que esto suceda. Lo que sí es posible, hacia el final, una vez que hayan aprobado la propuesta, en realidad la práctica situada, como dijo Nancy, es una sola dividida en dos partes, ¿no? Una vez que esté aprobada la segunda parte, que incluye a la primera, se pueda, si Nancy lo dispone, compartir al interior del aula alguna de los que deseen, ¿no? Porque eso depende de cada uno la propuesta aprobada. Sí, es muy interesante. Nosotros igual guardamos muchos proyectos porque el año pasado surgieron cuestiones muy interesantes, no que las otras no hayan sido interesantes, pero la realidad del país cambió ciertas prácticas y las personas se reinventaron y generaron proyectos que realmente quitaron un poco la brecha entre la presencialidad y la virtualidad, porque en las escuelas técnicas lo que más se resintió fue la parte de las prácticas profesionalizantes y cómo generar en algunas carreras técnicas, que eso es fundamental. Todas son fundamentales, pero de repente hay carreras que tienen que ver con salud, que requieren de prácticas significativas porque pone en juego muchas cuestiones que tienen que ver con el otro, o prácticas que tienen que ver con maquinarias o equipamiento, y fue interesante. Yo recuerdo del año pasado proyectos que realmente me dieron mucha alegría, porque las personas se hicieron asimismo un desafío y presentaron trabajos que eran muy, muy valorados. Recién Rosario mencionaba el tema de formación profesional, y en formación profesional es cierto, casi el 80%, 85% es práctica, y yo soy de Catamarca, y ahora tenemos una problemática bastante grave. Nosotros habíamos comenzado con la parte de formación profesional en los talleres, y ahora, bueno, de acuerdo al DNU, que bueno, todos conocemos, esto volvió a cero, y los alumnos que estaban ya cursando tienen problemas con respecto al tema de la conectividad, de acceder al aula, de las plataformas. Bueno, hay un montón de problemáticas que tal vez sean interesantes tratarlas como proyectos. Ahora, todos esos proyectos podrían colaborar en las escuelas a partir de, obviamente, la implementación en virtud de la realidad que tenga cada una. Por eso planteaba el tema si existía algún repositorio, porque me interesa mucho por el tema de la escuela donde yo trabajo, que es una escuela técnica en Capital, y que tiene formación profesional, tiene educación técnica y también tiene adultos. Sí, es cierto, cuando Nancy iba mencionando, el otro, digamos, la otra pata, además de las prácticas profesionalizantes, son los talleres, ¿no? Como Marino acaba de decir, es clave, surgieron cuestiones muy, muy interesantes. El año pasado, cuando no había presencialidad, y bueno, esto de obligarnos a pensar otras maneras posibles, ¿no? Y en realidad tiene que ver esto del repositorio con la disponibilidad. En realidad es un trabajo, cada uno presenta un trabajo que es personal y privado, y del cual hay que pedir permiso, ¿no? Para cualquier, así como uno cita, como decía Nancy, hay que citar en nuestra propuesta si tomamos aportes de algún autor. Bueno, en el caso de un repositorio hay que tener en cuenta que necesitamos permisos, ¿no?
Por eso esta complejidad en los cambios de gestión, y que es algo que venimos sosteniendo y pidiendo, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más que quiere preguntar, es bienvenido, y si no, vamos a cerrar este espacio de intercambio. Va a estar la grabación y la presentación de Power también, porque a lo mejor quieren extraer algo que les parece interesante. La vamos a subir en el aula. Yo quiero decir dos cositas cortitas nada más. La primera parte de la entrega tiene plazo hasta el 2 de mayo, ¿sí? No es un plazo excluyente, pero para colaborar con Nancy, imagínense que si en el aula son 60 cursantes, los 60 lo envían el 2 de mayo, pobre Nancy, ¿no? Hay que leer, bueno, acompañar, entonces en la medida de lo posible, a medida que lo vayan teniendo, que lo envíen, ¿sí? Sí, yo no he corregido ninguno hasta el momento. Yo recibí ya 2 trabajos en este aula. No corregí, no me puse a evaluar. ¿Por qué? Porque quería tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Seguramente a partir de ver el video, mañana estarán haciendo algún ajuste los que ya entregaron, y después a partir del fin de semana voy a empezar a hacer las devoluciones, las retroalimentaciones, para que puedan seguir avanzando. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos esta participación. Valoramos muchísimo que estén presentes, porque están de lugares muy distantes, porque veo los apellidos y ya sé dónde están, y me alegra porque eso también es una magia que tiene esta virtualidad. En este momento hay personas de distintas provincias, que nosotros que ya participamos de esta forma de trabajo virtual, cuando se generaba la posibilidad de ir a un espacio presencial, se hacía un encuentro, era como mágico, porque uno veía a las personas no solamente a través de lo que escriben o de la foto, porque en ese momento no había encuentros sincrónicos, pero sí había encuentros presenciales. Y a lo largo de estos años eso cambió, y ahora nosotros no tenemos encuentros presenciales, pero sí tenemos encuentros sincrónicos. Y esta forma de encontrarnos nos da esa pertenencia que a veces es tan importante conseguir, y que hace a la empatía con la que uno se predispone de hacer la cursada, ¿no? Así que, bueno, les doy un saludo afectuoso, espero que terminen bien toda esta trayectoria del día de hoy, y que continúen en la semana también entusiasmados en su trabajo de práctica situada. Va a haber otro encuentro después de la retroalimentación que todos reciban de la primera entrega. Vamos a proyectar otro encuentro para las orientaciones de la segunda parte y del proyecto en total. Y ahí también voy a hablar sobre la actividad de cierre. Muchas gracias. Hola, no sé si me escuchás, Hola, Nancy. Ana, ¿cómo te va? Perdón, no estoy muy acostumbrada a usar Zoom. Te quería hacer una consulta. Si bien la primera entrega que vos nos entregás una planilla,
no tiene mayor adelanto nuestro proyecto, sí trabajamos con lo que vos decías, naturaleza del proyecto, origen, fundamento, pero quería consultarte si nosotros más adelante, por ahí todavía no he llegado a esa parte de la bibliografía, tenemos que resolver esta problemática. Tenemos que Porque hay... presentar, Ana, tenemos que presentar actividades, tenemos que hacer un calendario, tenemos que ver cómo lo vamos a monitorear y quién nos va a financiar ese trabajo. Hay una segunda planilla que vos vas a encontrar cuando hagas la lectura de ese componente. Perfecto. Y además te digo, como le digo a todos tus compañeros y compañeras, toda duda que ustedes tengan, algún avance así en borrador que quieran preguntarme, mandarme por correo electrónico privado, yo lo leo y los oriento, les digo, les doy algunas indicaciones como para avanzar, no tengan ningún problema porque eso es parte del trabajo. No es que ustedes tienen que resolver y entregar, pueden escribirme todas las veces que ustedes lo deseen. Muchas gracias. No, porque a veces tenía temor de que el proyecto que vaya a tomar tenga una complejidad a la cual todavía no sepa resolver, nada más que con hipótesis. Es como que por ahí estaba mi duda. Sí, si tenés dudas, podés decirme, te muestro si esto está en el camino de lo que ustedes pretenden dentro de la consigna y yo te voy a dar una orientación, así como lo hago con todos tus compañeros, no hay ningún problema. De hecho, algunos ya porque la mayoría de las dudas surgen en cuál es el problema, de acuerdo al encuadre, al enfoque. Entonces, cuando presentan el problema, uno puede dar alguna orientación o una variedad de posibilidades de ayornar ese problema para que se encuadre dentro del enfoque que tiene este curso y esta parte de la actualización. Bueno, entonces seguramente te voy a estar escribiendo, Nancy. Bueno, te espero. Gracias. Bueno, nos podemos retirar y seguimos por el otro canal. No te escucho, Rosario. No, que si querés cortar la grabación. Sí. Ana Carolina, si apretás el medio del celular vas a encontrar para cortar.